Este programa es presentado por Tigo, el centro sos vos. Buenas, bienvenidos a MF en Pro. Soy Fabricio Vázquez, en esta oportunidad reemplazando a Manuel Ferreira y continuando el análisis sobre las economías regionales de nuestro país. En esta oportunidad le toca el turno al departamento de Caaguazú, un departamento extenso, un departamento que ha vivido, al igual que las otras regiones del país, múltiples transformaciones, tanto económicas como sociodemográficas, que han reconfigurado a este departamento, que anteriormente lo asociábamos a la madera y hoy debe ser asociado a un conjunto de sectores y subsectores económicos en plena emergencia. Acompáñenos en esta reflexión sobre lo que sucede y lo que sucederá en el departamento de Caaguazú. El departamento de Caaguazú está ubicado en el centro de la región oriental del país, limitando al norte con San Pedro y Canindeyú, al sur con Guairá y al oeste con Cordillera. De acuerdo a los últimos datos de la encuesta permanente de hogares, en Caaguazú existen más de 486.000 personas, de las cuales 244.000 están dentro de la población económicamente activa. El sector primario, es decir, actividades como la agroganadera, es el principal del departamento, seguido por empleos en servicios, comercios, industrias, construcción y otras ramas. Aunque la economía regional paraguaya ha vinculado el departamento de Caaguazú con la extracción forestal y la producción de madera, esta imagen tradicional correspondió solo a las últimas décadas del siglo XX. En la actualidad, el escenario productivo de Caaguazú es mucho más diverso y trasciende el sector forestal. Uno de los factores que explica la transición de una economía maderera a otra agrícola y de servicios es el aumento sostenido de la población. Caaguazú, un departamento grande, un departamento con múltiples actividades productivas y con una población que también está cambiando. Nos acompaña hoy para analizar el departamento de Caaguazú Kevin Goetz, geógrafo, también analista y seguidor de todas estas dinámicas territoriales. Bienvenido, Kevin, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fabricio, es un gusto. Bueno, y como habíamos dicho, vamos a analizar cada vez que nos aproximamos a la economía, insistimos en el peso, en el énfasis de la población, porque es la población la que trabaja, la que consume y a fin de cuentas su estructura va a estar dada por el proceso histórico del poblamiento. Y ya lo decíamos, Caaguazú es una economía básicamente en transformación. Su gente se transforma sus sistemas productivos y tenemos que comprenderlo con varios factores. Kevin, hay algunas zonas que crecen más que otras. Parecería ser que el eje Asunción-Ciudad del Este, al concentrar las zonas de las ciudades de Oviedo y Caaguazú, son las más dinámicas. Sin embargo, hay otras que no han crecido tanto. Sí, es decir, que hay que tener en cuenta que el departamento de Caaguazú corresponde al tercer foco más poblado del país después del Gran Asunción, Ciudad del Este y el departamento de Itapúa, con aproximadamente 500.000 habitantes, es una cantidad considerable, y efectivamente la población del departamento fue estructurándose alrededor de lo que algunos analistas consideraron y siguen considerando como la arteria de la vida nacional paraguaya entre Asunción y Ciudad del Este, allí justamente donde se desarrollaron ciudades importantes como Coronel Oviedo y como Caaguazú, y después Campo 9 más recientemente, que se configura también como el tercer espacio urbano del departamento, Fabricio. Sin embargo, en esta zona tenemos que Raúl Arsenio Oviedo, Mariscal López, tienen menos población. Esto puede explicarse en gran parte porque aquí prima una agricultura tecnificada y que las comunidades campesinas se han trasladado hacia otras zonas, muchas de ellas hacia Caaguazú principalmente. Entonces, tenemos un eje nuevo también que viene entre Caaguazú y Vaquería, que vincula con Curuguatú.
Hay que tener en cuenta que en Paraguay las infraestructuras de comunicación, empezando por los ríos, después la red del ferrocarril y luego las infraestructuras ruteras, han configurado de manera muy sostenida el poblamiento del interior de la región oriental y también del Chaco, pero sobre todo la región oriental. Es decir, la población del departamento de Caguazú se estructura alrededor de los ejes más importantes del departamento que pasan por el sur del mismo y también por la famosa carretera que conectaba al norte del país a partir de Coronel Oviedo. Es por eso que tenemos los distritos que se poblaron de manera muy importante con una población campesina en toda la porción oeste del departamento y luego un amplio espacio casi desocupado hace algunas décadas y que progresivamente fueron ocupando el espacio, esta porción noreste del departamento de Caguazú, donde vemos, por ejemplo, distritos como Nueva Toledo, que es nuevo, como su nombre lo indica incluso, Vaquería, Raúl Arsenio Oviedo, Mariscal López, Tembiaporá, distritos que fueron también el escenario de cambios de uso del suelo, donde hubo importantes periodos de deforestación para instalar allí espacios de cultivo. No olvidemos Repatriación, que es un distrito conformado a partir de una colonia de repatriados justamente de Argentina ya hace varias décadas. Pero vamos rápido a los datos de población del departamento de Caguazú. Los últimos datos construidos a partir del Censo de Población y Vivienda del 2012 hablan que existen 518.000 habitantes en el departamento, un crecimiento del 19% con relación al censo anterior de 10 años que se hizo en el 2002. Es decir, una población en el departamento que crece a una tasa relativamente importante y al igual que el resto del país, esto está vinculado, o sea, no solamente tenemos que fijarnos en la población total, sino en la estructura de la población. Y en esa estructura de la población, los jóvenes son importantes también. Pero al analizar la población por distrito, ¿qué notamos? Que existen algunos distritos que tienen un ritmo de crecimiento mayor. Caguazú, Coronel Oviedo, el distrito de Caguazú y los distritos de Coronel Oviedo son los más poblados. Está vinculado a lo que decíamos antes de los ejes de comunicación y sobre todo al fenómeno urbano, Kevin. Efectivamente, si es que vemos en los distritos de Caguazú y de Coronel Oviedo, efectivamente la población del distrito es muy importante. Pero al recorrer estos distritos, al pasar por el centro de estas ciudades, muy fuertemente estructuradas por el paso de la principal avenida de comunicación del país, vemos también que es el espacio urbano, el paisaje de las ciudades que se transforma con mayor velocidad. Es efectivamente las ciudades de Caguazú y Coronel Oviedo serían respectivamente la quinta y la sexta ciudad o áreas urbanas, aglomeraciones más importantes del país, después del Gran Asunción, después del Gran Ciudad del Este, después de Encarnación, Pedro Juan Caballero y luego, justo después, distritos como Caguazú y Coronel Oviedo que están justo detrás de ciudades importantes para el común de los paraguayos que ve las ciudades desde Asunción, Pedro Juan Caballero y Encarnación. Entonces podemos decir que los distritos que crecen principalmente porque sus ciudades crecen, es decir, sus zonas urbanas. Y nos llama la atención, después de Caguazú y de Oviedo, es el distrito de J. Eulogio Estigarribia el que más crece. J. Eulogio Estigarribia, más conocido por Campo 9. Y el resto de los distritos, al igual que los departamentos que habíamos analizado en programas anteriores como Cordillera y Guairá, los distritos más pequeños crecían poco o casi no crecían. Fíjense, en esto hay algunos distritos que mantienen casi la misma cantidad y otros que decrecen inclusive. Y esto lo vemos con mayor precisión aquí. Podemos observar entre el 2002 y el 2012, Coronel Oviedo ganó 23.000 personas, Caguazú ganó 18.000 habitantes y luego J. Eulogio Estigarribia, Campo 9, con 8.000. Y luego empiezan el conjunto de distritos de menor dinamismo demográfico, que no por tener un menor dinamismo demográfico tienen un menor dinamismo económico en estos casos, e inclusive tenemos un distrito, el de Raúl Arsenio Oviedo, que ha visto disminuir brutalmente su población y esto es a causa del surgimiento de un nuevo distrito. Entonces un nuevo distrito surge a partir del desmembramiento de otro, entonces se explica por esto. Pero de vuelta, observamos perfectamente
que los niveles de crecimiento poblacional no se distribuyen equilibradamente. Efectivamente, son las ciudades las que captan con mayor fuerza el crecimiento demográfico del departamento. Eso se puede ver con el crecimiento de la población urbana del departamento de Caaguazú. Y es importante destacar también el distrito de Campo 9 y su ciudad, que hoy en día tendría aproximadamente unos 15.000 habitantes en comparación con los 9.000 que tenía en 2002, un crecimiento casi del 50%, un crecimiento muy importante, y es necesario ir a ver ese distrito, esa nueva ciudad que se desarrolla con una ciudad del sur y una ciudad del norte y la ruta que divide ambas partes del casco urbano. Pero bueno, eso vamos a verlo después, es decir, tenemos un crecimiento de población urbana, obviamente surgimiento o fortalecimiento del sector comercial y de servicios, como vamos a ver después. Pero este departamento, el departamento de Caaguazú, tiene una sólida base productiva que merece ser, que vamos a analizarla después. En cuanto a las viviendas, que también es otro indicador, recordemos, insistimos en que la cantidad de viviendas, si crecen las viviendas, le hace muy bien a la economía, significa que la población se reproduce y sobre todo que cada vivienda nueva significa o representa una mayor demanda de comercio, mayor demanda de electrodomésticos, de equipamiento del hogar. Y hay un crecimiento importante en la cantidad de viviendas del departamento. Ciertamente la cantidad de viviendas estaría aumentando a un ritmo mucho más acelerado que en el pasado, porque como se sabe, las familias se desmembran, la cantidad de miembros por hogar es menor que en el pasado, entonces por definición se necesitan más viviendas. Y en el departamento de Caaguazú, una vez más, estas viviendas se instalan cada vez más en las zonas urbanas, Fabricio, y con un crecimiento de 14% de la cantidad de vivienda entre 2002 y 2012. En Caaguazú tendríamos casi 100.000 viviendas que se equipan de manera acelerada con electrodomésticos, pero también con nuevas infraestructuras en la parte edilicia de las viviendas. Y que terminan demandando mayor infraestructura y capacidad de gestión de las municipalidades, pero esa es la cuestión política. Vamos a fijarnos nosotros en la parte económica. Entonces, después de haber analizado rápidamente la base demográfica, es decir, la cantidad de población y la conformación de esta población, vamos a pasar a analizar la economía productiva del departamento. Vamos a una pausa y luego continuamos. Gracias por acompañarnos en MF en Pro. Estamos analizando la economía y la base productiva del departamento de Caaguazú. Y si anteriormente, como habrán visto en la introducción, hablábamos de la producción maderera, de los bosques, de las carpinterías, estamos frente a otro escenario productivo actualmente, donde el cultivo más importante, medido en términos de superficie cultivada, es la soja. Podemos observar que la soja se cultiva hace ya varios años, creciendo de alrededor de 360.000. Vemos un crecimiento hasta alrededor de las 460.000 hectáreas, que luego esto baja en los últimos años. ¿En qué zona se da esta superficie cultivada, Kevin? Justamente en aquella porción noreste del departamento, donde veíamos distritos como Unú, Vaquería, Mariscal López, y vemos que el crecimiento de la superficie cultivada de soja es de 80.000 hectáreas, que es considerable en el espacio solamente de 5 años. Es decir, en el departamento de Caaguazú la soja irrumpe seguramente en los años 90 y con mucha más fuerza en la década de 2000 para acelerarse, como decíamos, a altura de 80.000 hectáreas en los últimos 5 años. Que va recomponiendo la economía, aunque al igual que la soja, el maíz es otro cultivo importante de esta denominada agricultura tecnificada. Recordemos que durante varias décadas se asociaba también, Kevin y audiencia, el departamento de Caaguazú a una producción agrícola eminentemente campesina. Sin embargo, la irrupción del cultivo de soja, de maíz, que podemos ver que ha crecido bastante en los últimos años y se ha estabilizado alrededor de 150.000 hectáreas, es una cifra importante y son lejos los cultivos de mayor superficie cultivada en el departamento. Debemos recordar que el que cultiva soja cultiva necesariamente maíz y trigo. Entonces, estos cultivos están
están siempre asociados y la cantidad de hectáreas tendría que acompañar esto. Pero si observamos también, además de la soja y el maíz, el cultivo de trigo, también vemos superficies importantes, 100.000 hectáreas de cultivo en el departamento de Caguazú. Y esto es casi un sinsentivo. ¿Por qué? Porque Paraguay ha sido tradicionalmente importador de trigo de otros países. No teníamos las condiciones. El cultivo del trigo es un cultivo de zonas templadas, de zonas donde hace frío. Sin embargo, en Paraguay se han realizado las investigaciones, las adaptaciones para que hagamos trigo con calidad. Y vamos a ver después cómo hay una nueva agroindustria que está vinculada al trigo, Kevin, justamente en Campo 9. Claro, en Campo 9 se localiza como un complejo industrial nuevo. Es necesario pasar por la ruta 7 para ver ese complejo con importantes fábricas procesadoras de trigo que hacen harina, etcétera, y también complejo de leche, Fabricio, es así, por ejemplo, con el complejo de Lactolanda. Y es importante destacar que esta transición de una economía agrícola, que hoy es agrícola, es relativamente reciente. A lo largo de los últimos 20 años se dio ese proceso en un departamento que era eminentemente boscoso. Incluso podemos ir a buscar en elementos simbólicos de cómo denominamos, por ejemplo, la capital de la madera, la ciudad de Caguazú, y hoy en día esta capital de la madera solamente tiene la rotonda principal como símbolo fuerte, y tenemos un departamento que pasa cada vez más a una economía agrícola, ganadera, pero también comercial y de servicio. Recordemos que también en esta zona está la denominada capital del trabajo, es decir, era un polo de crecimiento, de desarrollo, una parte de la franja de expansión de la frontera agrícola. Por lo tanto el bosque tendría que ser reemplazado con cultivos, y vemos entonces cómo cultivos inesperados para esta región, como el trigo, están presentes en niveles un poco cambiantes. Recordemos que estos vaivenes en el trigo, pasando de 100.000 hectáreas a solo 86.000, está muy vinculada a la dinámica de precios internacionales, en la medida que los principales mercados paraguayos bajan sus precios. En el caso actual, Brasil, el mercado más importante, que por su propia problemática macroeconómica y política inclusive, ha tenido que bajar sus precios, y eso afecta a la superficie del cultivo en Paraguay, que se reduce porque los silos están llenos. Es decir, que lo que pasa en Caguazú está muy vinculado a otras dinámicas y a otros fenómenos. Cerramos los cultivos más importantes, soja, maíz y trigo, característicos de la agricultura tecnificada en el departamento de Caguazú, y vamos a la agricultura tradicional campesina. Empezamos por el algodón. ¿Y qué vemos? Una reducción muy, muy fuerte de esto, Kevin. Efectivamente, la cantidad de hectáreas cultivadas de algodón fue cayendo de manera paulatina. No hay que olvidar que el departamento de Caguazú es uno de los primeros frentes de colonización paraguaya a partir de la década de los 60. Es la marcha este de colonización, donde pequeños campesinos hacinados alrededor de Asunción, en esa región central históricamente poblada de campesinos paraguayos, va abriéndose hacia el interior, y Caguazú es el primer frente de ocupación efectiva del interior del territorio nacional. Después de haber ocupado el sur, los paraguayos nos ocupamos de poblar más el interior, la porción este, yendo hacia el este y hacia la frontera, y son los campesinos quienes fueron detrás de las picadas abriendo montes y plantando cultivos como el algodón, la mandioca, el poroto, claro, la batata. Y el algodón como cultivo principal, el principal cultivo que permitía unos ingresos a esa sociedad campesina. Pero obviamente esta crisis de precio, esta crisis de productividad sobre todo, vinculada a las prácticas agrícolas que no han logrado recrear ni mantener la fertilidad de los suelos, se tradujo en una disminución de la superficie cultivada, que se vincula directamente también con lo que decía Kevin, con esa salida de las comunidades campesinas del campo, una transición hacia las zonas urbanas. La mandioca, sin embargo, se mantiene relativamente estable, alrededor de 30.000 hectáreas cultivadas, y esto es importante, ¿eh? Estamos ante un rubro relevante, y acá tenemos que analizar la presencia estructurante
de una iniciativa privada, específicamente la empresa Codipsa, que ha instalado con 2 fábricas de almidón de mandioca, ha instalado una cadena productiva que tiene mucho impacto en este departamento. Efectivamente, la mandioca se vuelve un rubro de renta importante a través de la comercialización de la producción en estas fábricas, pero también hay que destacar que los precios son muy fluctuantes, es decir, la mandioca muchas veces mantiene precios bajos y los pequeños productores a veces tienen que optar por otros tipos de cultivos. Es quizás por eso que vemos en este periodo de tiempo corto de 5 años a veces fluctuaciones importantes en la superficie cultivada de mandioca. Asimismo, debemos recordar que la mandioca, al igual que como todos los rubros de la agricultura familiar, son cultivos que se siembran y se cosechan de forma manual, es decir, dependiendo exclusivamente de la mano de obra de la familia. Por lo tanto, en aquellos periodos de sequía es muy difícil cosechar y el precio, al menos en el mercado interno, se incrementa. De forma alterna, cuando en los periodos de lluvia bajan los precios porque es más fácil cosechar y el mercado se inunda con este producto. Pero más allá, lo importante es, básicamente son 2 empresas, Codipsa y Almisur, las empresas que han desarrollado una nueva dinámica económica con los agricultores familiares campesinos, con los pequeños productores que decía Kevin, porque aseguran y facilitan la comercialización en sus propias zonas. En otro esquema, anteriormente, sin estas empresas, los agricultores familiares tenían solamente la opción de venderlo en el mercado de abasto. Es decir, estamos hablando de 200 kilómetros de distancia, costos en fletes, costos de pérdida de producción por el camino y el funcionamiento, la puesta en marcha de esta cadena de valor ha modificado significativamente y en cierta forma ha reemplazado esos ingresos que las familias tenían por el algodón. Otro cultivo que no es despreciable en el departamento es la caña de azúcar, con alrededor de 17.000, casi 18.000 hectáreas cultivadas. Esto es bastante, Kevin. Sí, 17.740 hectáreas cultivadas en 2016, notablemente superior a los 15.000 del año 2011. Es importante destacar también que la caña de azúcar ya no es solamente para alimentar el ganado tampoco, y es sobre todo para venderlo a las fábricas procesadoras que se encuentran en algunas iniciativas en Coronel Oviedo, a veces con más o menos éxito, pero que se vinculan también a otras fábricas que se encuentran esencialmente en el departamento de Guairá, pero también en el departamento de Paraguarí. Y esto es importante, que lo que pasa en el departamento de Caguazú no está pautado exclusivamente en el departamento de Caguazú. Esta caña de azúcar se cultiva principalmente en los distritos que están más cerca de las unidades agroindustriales, o industriales mejor dicho, del departamento de Guairá, específicamente en Mauricio José Troche, donde está la planta de alcohol de Petropar. Entonces los distritos del departamento que accidentalmente han caído en el departamento de Caguazú se vinculan a la economía de Guairá. No es despreciable esta cifra, y nos hablan también de otro rubro que permite incrementar el ingreso a las familias campesinas. Otro cultivo que nos suele aparecer como de los más importantes en el departamento de Caguazú es la yerba mate. Es el segundo o tercer departamento con alta cantidad de superficie cultivada en yerba mate, y esto es muy, muy interesante porque diversifica la producción, y hemos visto también un incremento de la superficie cultivada en yerba mate. Habíamos hablado en programas anteriores de la economía guaireña, cómo la yerba mate tenía un rol muy importante, cómo otros cultivos habían avanzado y los productores habían olvidado y habían destroncado inclusive su yerba mate, y actualmente con el mejoramiento de las condiciones de mercado principalmente hacen este negocio importante. Al igual que en el departamento de Guairá, es otro vínculo con el departamento de Caguazú, los productores de Caguazú se han visto incentivados a mejorar, optimizar y expandir estos sistemas productivos como una extensión, por llamarlo de alguna forma, del dinamismo
del departamento de Guairá. Y esto es importante porque no podemos concebir las economías departamentales como compartimentos estancos, sino como sistemas productivos que no respetan los límites departamentales o distritales y juegan en función a las redes, a las logísticas, a los intereses y a la tecnología que hacen uso los diferentes actores. Una síntesis de las dinámicas regionales del departamento de Caaguazú. Kevin, ¿qué podemos ver en este mapa? A través de este mapa sintético tratamos justamente de mostrar con aspectos un poco esquemáticas cuáles son las dinámicas del departamento de Caaguazú. En geografía se dice que el territorio es un dado, está dado y Caaguazú se encuentra en un lugar específico del mundo, de Paraguay, está cerca de algunos departamentos y lejos de otros, y esto parece muy primario como afirmación, pero es crucial. Si es que nos fijamos en el departamento de Caaguazú, hay que tener en cuenta que está en el límite de donde termina la meseta brasileña, compuesta con suelos basálticos propicios a la producción de cultivos como la soja, el maíz, el trigo, etc. Suelos muy ricos y muy fértiles que van terminando más o menos hacia la ciudad de Caaguazú, justamente en el bosque donde llamamos el bosque grande, el Caaguazú. Y es ahí justamente donde también se desarrollaron los cultivos de soja, de maíz, de trigo que estábamos comentando con Fabricio. Y hay que comentar otra cosa. Decíamos que el departamento de Caaguazú era el frente de expansión de poblamiento del este de la región oriental a partir de los años 60, 70. Es decir, Coronel Oviedo, Caaguazú y las demás ciudades que estaban estructuradas alrededor del eje de la Ruta 2 y posteriormente de la Ruta 7 fueron los primeros, otras formas de urbanización entre Asunción y Ciudad del Este. Esto es muy importante destacarlo y sobre todo eran el centro del interior de la región oriental. Para ir al norte de la región oriental había que pasar por Caaguazú. Para ir al sur, si no se tomaba la Ruta 1, pero si se quería ir a Villarrica, había que pasar por Coronel Oviedo. Coronel Oviedo era un centro estructurante ubicado justamente en la porción central del departamento. Hoy en día, estas realidades cambian por completo porque tenemos la llegada de otras infraestructuras de comunicación que le quitan protagonismo necesariamente a una ciudad como Coronel Oviedo. Podemos considerar la ruta número 3 que vincula directamente a Asunción con San Estanislao, pasando posteriormente por Curuguatú y después a Salto del Guairá. Podemos considerar también la ruta que va de Paraguarí a Villarrica. Ya no es necesario pasar por Coronel Oviedo para dirigirse a otro departamento. Se cortocircuita Coronel Oviedo entonces, Kevin. Así mismo, se puede incluso hablar de un cortocircuitaje de Coronel Oviedo, incluso de una forma de pérdida de velocidad de la ciudad que trata de reinventarse con otras fuentes de su economía. Ciudades como San Estanislao están captando actividades logísticas que estaban destinadas o que tenían vocación a encontrarse hace unas décadas en Coronel Oviedo. Hay que considerar también que decíamos que Caaguazú era la capital de la madera, Coronel Oviedo la capital del trabajo. Hoy en día estas ciudades están llamadas a reinventarse, a pensar otro tipo de proyectos urbanos para estas quinta y sexta ciudades o áreas urbanas del país. Hay que considerar que, por suerte, llegaron las universidades en un periodo de plena transición demográfica, donde en Paraguay hablamos del bono demográfico, mayor cantidad de jóvenes y jóvenes que se quieren y que se tienen que formar en ciudades, por ejemplo, como Coronel Oviedo. Asimismo, entonces, de forma a esquematizar rápidamente, toda esta zona amarilla sería la zona de la agricultura tecnificada y el oeste, la porción más hacia Asunción, por llamarlo de alguna forma, son las zonas donde todavía prevalece una agricultura familiar, aunque hay islas también en esta zona. Y ya lo decía Kevin, las dinámicas demográficas son muy importantes, las vías de comunicación también. No debemos olvidar el nuevo eje entre Caaguazú, que va a Edú y Vaquería y que posteriormente se vincularía a Curuguatú. Es decir, la reconfiguración acelerada y muy consistente de las dinámicas demográficas, económicas y de infraestructura en el departamento de Caaguazú. Acompáñenos, vamos a una pausa y luego continuamos analizando la economía del departamento de Caaguazú. La economía de Caaguazú, pasamos del bosque a los cultivos,
proceso de avance de la frontera agrícola, crecimiento de las ciudades, pero la ganadería tampoco está ausente. Esta es la evolución del hato ganadero de Caaguazú y así ha ido creciendo en los últimos años. A pesar de ser un departamento histórica o tradicionalmente agrícola, la actividad ganadera se ha incrementado, ha bajado un poco, pero mantiene ha bajado un poco en los últimos años, pero sin embargo se observa una tendencia a lo largo del tiempo que es bastante positiva y de crecimiento. Entonces estamos hablando de un departamento que también que crece su hato, y lo que es importante es de recordar es que no solamente crece el hato, sino por qué crece. Crece por mejor manejo, es decir, mayor cantidad de animales entran en menor cantidad de espacio. Entonces, la ganadería no compite necesariamente con la agricultura. Sin embargo, la rentabilidad en el uso del suelo hace que los productores prefieran hacer agricultura antes que ganadería, porque el margen de renta es más alto. Entonces, para cerrar un poco esta parte productiva, la ganadería también está presente en el departamento de Caaguazú. Pero Kevin, ¿cómo podemos evaluar y caracterizar a estas evoluciones territoriales del departamento de Caaguazú? Si vemos en dos momentos, al menos entre el 80 y el 2000. Es decir, que sí, lo que nos animamos a hacer es tratar de caracterizar la historia o la vida cotidiana del departamento en términos económicos, en términos sociales, entre dos periodos de tiempo, hasta el final de los años 80 y a partir de los años 2000. Antes teníamos, como decíamos anteriormente, un protagonismo fuerte del centro-este del país y sobre todo del sur del departamento de Caaguazú, con las rutas número 2 y número 7, un eje estructurador que organizaba mucho, que captaba población del departamento, y teníamos también una predominancia de producción de autoconsumo, pequeños productores, como veíamos, que salían de la región central hacinada alrededor de Asunción y que se expandían hacia el este, también numerosas estancias que fueron agrandándose y abriéndose a proximidad de Coronel Oviedo. Coronel Oviedo es también una ciudad de estancieros. Teníamos las pequeñas producciones de hortalizas también para los mercados urbanos que fueron concentrándose para el mercado de Abasto, el mercado de Asunción, y teníamos esencialmente dos ciudades dinámicas. Coronel Oviedo, en un momento en que era el centro del centro de la región oriental, valga la redundancia, y teníamos la ciudad de Caaguazú. En 2002, ambas ciudades tenían casi 50.000 habitantes. No hablamos del distrito, hablamos de las ciudades. Hoy en día, en 2012, hace unos 5 años, estas ciudades incrementaron su población a altura de 20.000 habitantes. Coronel Oviedo y Caaguazú hoy tendrían 70.000 habitantes. ¿Qué significa? ¿Qué nos indica este cambio de los paisajes urbanos de estos departamentos? Nos indica también que además de la agricultura, de la ganadería y de la transición de una economía del bosque y de la explotación forestal a una economía más vinculada a la agricultura y a la ganadería, vemos también la emergencia de una economía urbana. Por lo menos es lo que nos señala el espacio, el paisaje, al recorrer estas rutas 2 y 7. Y ahí es que vamos al nuevo periodo, a partir del año 2000, ¿cuál es el escenario visible en el departamento de Caaguazú? Un fortalecimiento de las economías urbanas basadas en los comercios y en los servicios, la influencia regional de las ciudades que se fortalece. Coronel Oviedo tiene nuevas formas de atraer población en ese escenario cambiante en el que compite con otras ciudades. Por ejemplo, las universidades, algunas facultades de medicina se encuentran en Coronel Oviedo y atraen personas de todo el país. Tenemos también la activación de una ciudad agroindustrial, Campo 9, que fue, como decíamos anteriormente, pasó de 9.000 habitantes, un poquito más, a 15.000 habitantes, otro signo más de este cambio de la economía del departamento. Y sobre todo podemos decir que hasta finales de la década del 80, la economía del departamento de Caaguazú se caracterizaba por sistemas productivos vinculados al mercado interno, vinculados a la pequeña escala, mercado interno de por sí pequeño y muy poco demandante. Podemos hablar de una economía precapitalista, en el sentido de que la producción no era tecnificada, estaba orientada al autoconsumo principalmente, y luego con la llegada de la agricultura tecnificada, la economía pasa a circuitos superiores. La transacción, aparece el dinero, se valoriza la tierra. Recordemos que durante mucho tiempo la tierra en Paraguay servía solo para especular, pero con la activación productiva, principalmente con la llegada, con la conexión al mercado y la expansión de cadenas de valor, esta tierra se activa
principalmente por la agricultura tecnificada, y esa agricultura tecnificada requiere servicios, logística, y esto obviamente lo encontramos en las plataformas urbanas. Kevin hablaba del crecimiento de población de ciudades emergentes como J. Eulogio Estigarribia, más conocido como Campo 9, pero también tendríamos que ver cómo no solamente crece la población, se diversifican las actividades, hay inversiones muy fuertes en esta zona. Entonces tenemos un departamento que ha tenido evoluciones diferentes o transiciones muy fuertes en muy poco tiempo, si lo vemos, si lo comparamos. Entonces, este conjunto de dinámicas productivas, de crecimiento, de expansión de la producción, de crecimiento de la población, de surgimiento o intensificación de los procesos urbanos en las ciudades que ya habíamos nombrado, generó un proceso socioeconómico y un dinamismo urbano que es inédito, porque hasta hace muy pocos años solamente Asunción, Ciudad del Este y Encarnación encarnaban esta suerte de espíritu urbano, espíritu de diversificación de servicios, de acceso al comercio, y que hoy ya no se limitan a estas ciudades, sino que están en varias ciudades de este departamento. Kevin, si tenemos que hacer un análisis comparado de las 3 ciudades más importantes del departamento, Coronel Oviedo, Caaguazú y J. Eulogio Estigarribia, Campo 9, ¿qué podemos observar? En primer momento, lo que hay que destacar también, Fabricio, retomando lo que decías anteriormente, si es que vamos un poco al pasado, también antes del año 2002, veíamos que ciudades como Caaguazú y Coronel Oviedo eran ciudades del paso, eran ciudades de transeúntes. Es decir, la economía de las ciudades, la economía urbana, se basaba esencialmente en el paso, en las gomerías, en las pequeñas actividades de alimentación, en pequeños espacios logísticos vinculados al paso de los camiones. Veíamos, por ejemplo, en el espacio público alrededor de la ruta amplios espacios destinados al estacionamiento de estos camiones, por ejemplo. Importante destacar esta transición entre una economía del paso, de los transeúntes, con pequeños hospedajes, por ejemplo, a una economía que se especializa en el sector terciario. Si nos fijamos entre 2002 y 2012, vemos justamente este carácter de especialización. En ciudades como Coronel Oviedo se multiplicaron los negocios de autos y de motocicletas, una clase media también existente en las ciudades del interior que buscan equiparse de modos de desplazamiento como las motos y los vehículos individuales, los autos. También se multiplicaron los negocios electrodomésticos, las viviendas y los hogares que se equipan cada vez más con este tipo de equipamiento. Se multiplicaron las farmacias, que muestran también un indicador del cuidado personal de las familias y de las personas. Y como decíamos anteriormente, polos universitarios importantes como Oviedo y como Caaguazú vieron incrementarse su cantidad de universidades de manera destacable. En ciudades como Coronel Oviedo las universidades se multiplicaron por 2. Casi es el caso también en la ciudad de Caaguazú, pero no es el caso en la ciudad de Campo 9, una ciudad que se especializa en otro tipo de actividades urbanas y donde el surgimiento de estas actividades terciarias especializadas es quizás más brusco y más llamativo que en ciudades ya con una cierta tradición como Coronel Oviedo y como Caaguazú. Vemos, por ejemplo, en la ciudad de Campo 9 que la intensidad de las transformaciones urbanas fueron muy importantes. Vemos una multiplicación por 3 de la cantidad de hoteles, y no son simples hospedajes, son hoteles con todas las comodidades. Vemos también el aumento de la cantidad de bancos, que es más destacable que ciudades como Oviedo, como Caaguazú. Fíjense que una ciudad como J. Eulogio Estigarribia tiene casi la misma cantidad de bancos que una ciudad que es más de 3 veces o 4 veces más poblada. Imagínense lo que significa. Kevin, no olvidemos, 9 bancos en J. Eulogio Estigarribia y solamente 8 bancos en la ciudad de Caaguazú. Es decir, parece que el sector financiero o el dinamismo financiero o la demanda de dinero de los agentes económicos es un poco más fuerte en la ciudad de Campo 9. Efectivamente, en Paraguay, que muchas veces decimos que es el cementerio de las teorías, vemos que ciudades mucho más pequeñas en términos demográficos tienen una capacidad de irradiar, de equiparse y de estructurar el dinamismo económico y social de las regiones
a veces más importantes que ciudades que son, como decíamos, 4 veces más importantes. Y vemos también multiplicación de la cantidad de supermercados, otro tipo de consumo. Si antes consumíamos las cuestiones elementales en esa economía que describía Fabricio del autoconsumo, del consumo elemental de la familia, vemos ahora que vamos a una economía mucho más vinculada al consumo, al cuidado personal, a la previsión a futuro, etc. Y se ve perfectamente. En Coronel Oviedo en el 2002, solamente 7 comercios de autos y motos pasando a 13 10 años después, una multiplicación por 2. Lo que vos decías, Kevin, de 7 supermercados pasamos a 13 supermercados. Estos, más que datos anecdóticos, nos hablan de un crecimiento de la población que crece y demanda más productos, más bienes, más servicios y sobre todo qué tipo de productos se demandan. Y estamos hablando, ya lo decía Kevin, quiero insistir en esta idea de también el surgimiento y el fortalecimiento de una clase media en todas estas ciudades que se da el lujo, por llamarlo de alguna forma, y por primera vez en una historia pautada por la precariedad a veces, que puede acceder a este tipo de bienes y de servicios. Y más allá de todo eso, Fabricio, si nos fijamos también en el paisaje de estas ciudades en emergencia, vemos en ciudades como Campo 9 algunos edificios de 3 pisos, 2 pisos, familias que se animan en el interior del país a vivir en departamentos, a llevar una vida característica de la vida de la ciudad, de la vida urbana, y vemos en estas ciudades también de Coronel Oviedo, de Caaguazú, la multiplicación de este tipo de oferta inmobiliaria de departamentos, pero también hay que destacar la multiplicación también de las nuevas problemáticas urbanas, los asaltos, se multiplican este tipo de conflictos urbanos, la llegada de asentamientos alrededor de las ciudades, como sea, nuevos desafíos positivos y negativos que van a tener que llevar estas 3 ciudades importantes, y no olvidemos también, Fabricio, ciudades potenciales, como si nos podemos animar a llamarlas así, como Vaquería, como Unú, que se ven desde hace unos pocos años atravesadas por un eje estructurante de comunicación que va a vincular esta ruta 2 y 7, que vincula Asunción a Ciudad del Este, a la ruta que vincula Asunción y Salto del Guairá, es decir, Caaguazú, Vaquería van a estar directamente conectados con toda la porción oeste del departamento de Canindeyú y con la ciudad de Curuguaté. Así mismo, y bueno, vamos a ir analizando después cómo estos fenómenos generan. Kevin insistía bastante en los servicios urbanos, en esa atracción urbana para una población que ya quiere vivir en departamentos de 2 o 3 pisos. Vamos a seguir analizando los impactos y qué mercados y qué servicios esto está demandando. Acompáñenos. Hablábamos de las dinámicas urbanas, este crecimiento en comercio y servicios que han tenido las ciudades. Hablamos de supermercados, hablamos de farmacia, hablamos de bancos, de financieras. Tenemos que hablar de universidades también, Kevin. Estas parece que son las unidades que atraen a una población juvenil que ve su futuro proyectándose en el sector terciario, pero para lo cual requieren herramientas de conocimiento que se brindan en las universidades. Asistimos actualmente en la prensa y en la opinión pública en general, vemos bien esta transición que tienen que llevar las universidades, con los casos de universidades que cierran, que abren, etcétera, que son cuestionadas. Sin lugar a dudas, la acción de las municipalidades, la acción de la gobernación y del Estado en general van a tener que apuntar a esta reconversión o a esta especialización de una población que va a ser demandante de un tipo de formación cada vez más especializada en la ciudad, y va a ser un gran desafío para ciudades que dicen ser polos universitarios de desarrollo. Bueno, y ya después de ver cómo vimos la agricultura, vimos la ganadería, vimos el desarrollo del sector terciario, el comercial, el de servicio, finalmente vamos a ver cómo evolucionó la gente, la población de Caaguazú, qué transiciones ha experimentado, y sobre todo ver si este crecimiento económico, este incremento de la productividad, este dinamismo urbano por los servicios, cómo se ha traducido en la calidad de vida de la gente. Pues tenemos niveles de crecimientos en casi todas las variables, Kevin. Mayores viviendas con energía eléctrica, con agua corriente, con saneamiento mejorado, con paredes de ladrillo.
condiciones de mejoramiento de la calidad de vida, podríamos decir. Exactamente, en un departamento donde la población rural sigue siendo muy importante asistir a este tipo de crecimiento y de aumento de la cantidad de viviendas con energía eléctrica, con agua corriente, con saneamiento mejorado, con paredes de ladrillo y con techos también con otro tipo de materiales y suelos y pisos también, es un elemento aún más destacable y aún más si es que vemos que en puntos porcentuales estos crecimientos se dieron tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, hay que destacar eso. Así, entonces, bastante auspicioso, auspicioso pero incompleto todavía estos resultados de la economía del departamento de Caaguazú, es decir, cómo los sectores productivos, el sector primario, la agricultura y la ganadería, la agroindustria y el sector comercial y de servicios ha impulsado a una economía, la ha proyectado de un esquema que podríamos denominar precapitalista a un capitalismo entendido como una intensificación productiva, el surgimiento y dinamización de la economía y del mejoramiento en gran parte de la calidad de vida de su población. Kevin, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por acompañarnos también con estos análisis que hacen a la economía de Caaguazú. Muchísimas gracias a ustedes. Así, una vez más, analizando las economías regionales, pudimos observar el departamento de Caaguazú, un departamento grande ubicado sobre unos ejes de comunicación importantes. El eje vital de la economía paraguaya, la ruta 2 y 7 Asunción Ciudad del Este, atraviesa este departamento que estuvo históricamente vinculado casi exclusivamente a la producción forestal. Hoy tenemos un departamento de Caaguazú mucho más dinámico, más complejo, con diferentes cadenas productivas, con una agricultura tecnificada que sigue intensificándose, que diversifica sus rubros, con inversiones agroindustriales, la cadena láctea que habíamos analizado, también la cadena de la producción de trigo, los molinos harineros, y por qué no también, aunque de menor envergadura, la cadena del almidón de mandioca con usinas muy importantes. Todo esto, además de la ganadería, ha generado o ha revitalizado una dinámica urbana que ya no se concentra solo y exclusivamente en las ciudades de Coronel Oviedo, Caaguazú, sino que surgen otros polos, y en la medida en que las infraestructuras de comunicación vayan vinculando y articulando el departamento de Caaguazú con otras zonas, como por ejemplo con el departamento de Canindeyú, con el eje Caaguazú que pasa por Vaquería y saldrá en Curuguatú, van a ir vinculando a esta región que va a ganar aún más dinamismo. Sin embargo, aún hay desafíos productivos y de gestión del espacio, de gestión del territorio para controlar, para guiar y para encauzar un crecimiento urbano, así como la orientación a que los sistemas productivos sean más dinámicos y más eficientes. Terminamos así este análisis de la economía de Caaguazú. Le esperamos en una próxima emisión. Este programa fue presentado por Tigo, el Centro Sos Vos.